no cambia nada. Muy buenas tardes, esta es la audición radial del Partido Obreros y Campesinos del Uruguay, integrante de la Unidad Popular, quien les habla Fernando Peña. Estoy viendo acá que está llegando el amigo Artigas Torres. Y siguiendo el tema acá que hablamos con César, del por qué el pobre vota rico. Qué cosa notable, ¿no? Porque uno explica qué puede haber en consonancia, tal vez sea alguna persona multimillonaria que tenga realmente los intereses del pobre. Pero no, eso está comprobado ya a nivel de la sociología, y uno, por haber andado en este mundo, acá está llegando a Artiguitas Torres. Entonces, uno a través de los años lo vio, va por el mundo político, ver cómo esa persona tan sumergida, le da el voto a esa otra persona. Y yo les voy a hacer hasta cuentos que hasta graciosos son. A mí me tocó el caso, por ejemplo, de un hombre decirme que votaba a otra persona porque tenía un auto importante. Y eso pero te lo digo, pero lo he vivido, porque lo he vivido. Porque me pueden contar muchas cosas, pero de las cosas raras de la vida, increíble. Y después yo qué sé, por pinta, por montones de cosas. Porque esa proyección que hace la gente, que realmente es increíble, es una proyección, ¿no? Que la persona conjetura como que alguna vez va a llegar a hacer eso. Bueno, tiene que ver con eso que nos han desideologizado, que no, porque justamente, ¿cómo puede una persona votar a otro por lindo? ¿O por linda? Hay mujeres, por ejemplo, que les llaman carismáticos. Exacto, que una gran engaña pichanga. Yo recuerdo incluso una época, yo tenía, no voy a decir quién es la persona porque teníamos un contacto muy grande con él, y yo cuando él empezó a ser famoso a nivel nacional le dije, estás ganando, loco. Un hombre que está hoy, hasta el día de hoy, está muy arriba en política, tipo joven, o sea, más o menos joven para la gente que anda, y el loco me dijo, dice, ¿viste lo que es el poder? ¿Viste? Por lo menos reconocía que esa proyección de Langa le tocó por eso. Y recuerdo siempre unas mujeres argentinas, porque esa motivación aspiracional, estamos hablando de algo que es sociológico, estos son términos sociológicos, pero uno más o menos lo pensaba, porque yo digo, ¿a quién voto? ¿A Artigas Torres, que me representa, o voto al millonario de la esquina, que es muy difícil? Capaz que sí que te representa, pero vos sabés que sus intereses por lo general no coinciden con los intereses. Bueno, y esa motivación aspiracional es el gran engaño, lo que nosotros le decimos la engaña pichanga de la gente. Por eso llega el capital financiero, hace lo que quiere y pone a sus hombres, y la gente vota al entrajado, la gente vota el saco y corbata, y el otro dice, no, pero este es muy igual a mí. Y vos justamente es que te puede representar. Y es una cultura que se va imponiendo a lo largo y ancho de lo que es la modernización a través del medio comunicacional, ¿verdad? Digo, porque todos estos medios son formadores de opiniones, quieras o no, digo, porque lo que nosotros hablamos, lo que habla él, todo, es decir, son opiniones que se va formando, es decir, la gente, ¿verdad? Y creo que dentro de ese marco es donde, es decir, muy hábilmente, muy inteligentemente, el gran capital va imponiendo esa modalidad de cultura que nos lleva, nos va arrastrando hacia una vida ilusoria, a una vida de fantasía, como hasta que la iglesia habla por decir algo, ¿no? Del paraíso, de ir al cielo, al paraíso, digo, como cuando nos torturaban en el cuartel, me decían, ustedes los comunistas y vos, dice que el comunista dice, vas a ir para abajo de tierra a decir, vas con el diablo, dice, pues sos comunista, dice. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y ellos que nos torturaban, a dónde iban? ¿Verdad? Esa es toda una cuestión que, es decir, se va trasladando a generaciones tras generaciones, y nosotros hoy día vemos asombrosamente como un multimillonario o como un gran empresario es el que va liderando, es decir, los números electorales a ser presidente, digo, porque ¿qué no podemos, creo que no nos da la cabeza como para pensar, decir, cómo un rico va a gobernar para un pobre,
o cosas, es una cosa No, que... Artiga, Sí. podría ser, ¿cómo no? Pero tiene que ser algo muy especial. Ahí entramos en los especiales. Cuando se gobierna, o para un lado o para el otro, es claro. El bien común, que es lo que debe imperar en el gobierno, el bien común, bueno, eso tiene que ver con la masa social. Cuando llega un poderoso, el caso ahora de Macri, que lleva esta política adelante, esas políticas vienen de von Hayek, allá en principio del siglo pasado, siguió con Milton Friedman, o sea, son políticas neoliberales pero furibunda, en donde el chico prácticamente desaparece, es claro. Y acá se viene llevando en cómoda cuota, allá la están haciendo en forma de shock, que se llama. Entonces la gente está realmente desesperada porque les sacó la comida de la boca, más allá. Y muchos acá se ponen contentos y yo les digo, muchachos, por más que les abran la frontera, en Argentina lo que hay es un consumo muy grande hoy de 4x4 que nosotros no producimos, que ya te cierro esto, 4x4 que nosotros no producimos, champán, caviar, que nosotros no producimos. Eso podés venderle hoy a la Argentina, porque se está gobernando para un núcleo, se estima entre el 5 al 1%. Arranca con el 5, pero como el capital va acumulando, el capital se va acumulando y tragando todo, termina gobernando para el 1%. Bueno, estas son las políticas capitalistas, que muchos defienden, y después se enojan, porque dicen, pero a mí no me pagan. Y bueno, hermano, ¿vos estás manejado por el capital? El capital es eso, el capital tiende a destruirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si todo el mundo termina en una que acumula aquel, bueno, ese aquel se va a quedar con todo. Entonces, ahí se termina, ni siquiera es democrático. El sistema capitalista no es ni siquiera democrático porque no hay un reparto de riqueza, al contrario, hay acumulación de riqueza. Y no debe haber algo que vaya más en contra de la desigualdad, ¿verdad? O sea, estamos yendo a la desigualdad absoluta y eso que crea un caos social. Sí, fíjate vos una cuestión que se va planteando, es decir, con una gran inteligencia, de cómo esta crisis que se va planteando, que la estamos avisorando, ya están dando los guarismos, los números, como les quiera llamar, en cuanto a desocupación, que ya está atrepado casi al 9%. Estoy hablando de nuestro Uruguay, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Y eso te va mostrando a las claras cómo no es lo mismo que una política de hecho como la de la Argentina, sino simplemente con otra forma más sofisticada de llegar al ajuste fiscal que realmente los organismos financieros internacionales están monitoreando la economía, están ellos monitoreando lo internacional, y en el conjunto de todas estas cuestiones, cómo la van aplicando para que no quede tan al descubierto, no tan a las claras, para que no podamos entender nosotros, los de abajo, los que vivimos el día a día, o las que la vinteneamos el día a día, es decir, entender cómo es la modalidad, el comportamiento y la administración y te agrego algo, vos lo dijiste bien claro. Para que nosotros no podamos entender, vos lo dijiste claro, no podamos entender, ese es el gran tema, te lo hacen como, en cómoda cuota, va despacito. El proceso ese de shock que lleva el infradotado inhumano que tenemos acá en Argentina, acá se hace lentamente. Entonces, lentamente te van privatizando y te van cambiando todos los roles del Estado a manos extranjeras, lo que se llama la privatización del poder. Un poder privatizado, ese es el gran tema. El Estado en manos privadas. Claro, entonces lo que nosotros tratamos es de analizar a la luz del comportamiento de lo que vivimos en el día a día, para poderlo, por lo menos nosotros los de abajo, entender, es decir, cómo es la administración del gran capital, ¿verdad? Cómo se administra un gran capital a través de funcionarios, como podemos decir que es Daniel Bastori, ¿verdad? Que tiene un amplio dominio,
muy inteligente el hombre, la sabe administrar muy bien, y entonces esa es realmente donde nosotros tenemos que entender cómo es la modalidad de comportamiento, como se dice ahora en este momento, que se ha estabilizado lo que es el tema de la inflación, ¿verdad? ¿Qué es cuando nos dicen la inflación? Y quizás muchos no lo entendemos, algunos entendemos alguna cosita, pero que ya digo, el veinteneo del día a día no nos permite darnos cuenta y confundirnos con todo lo que es realmente el desafío que tenemos de poder vivir dignamente. Esa es la gran problemática. Porque Claro, la inflación, Artigas, claramente, ¿no? Con la misma plata vos compras menos, para decirlo claro. Claro, ahí hay menos consumo, entonces la inflación. ¿Y qué aparece en la inflación? Ahí va la cosa. ¿Cómo ¿Cómo la ajustamos a la inflación de la forma esta inhumana? ¿Cómo se ajusta la inflación de la forma inhumana? Seguí nomás. Claro. Y naturalmente que ahí aparece otro factor que es la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, como hay poca demanda, porque no hay circulante, hay una gran desocupación, el trabajador no tiene para comprar, no tiene poder adquisitivo, es decir, empieza a darse cuenta el aparato comercial que necesita mantener una estabilidad de precios, porque si no, si lo sube más, lo remarca, es decir, no puede vender porque no hay plata. Al no haber plata, entonces, es decir, empieza, por eso digo, es la ley de la oferta y la demanda. Bueno, y esto, acá viene lo inhumano en todo esto. ¿Cómo se regula en definitiva? Es llevar a la gente al infraconsumo, que no coma, no comemos carne. ¿Qué pasa? El Uruguay tiene mucha carne. ¿Para qué? Para exportar. ¿Por qué? Porque el uruguayo no puede comer carne. Entonces, ahí esa es la gran jugada. Somos un país agrícola ganadero que ya hoy por hoy, yo no sé cuánta gente come carne. Es complejo esto. Yo no sé, hoy no tengo estadística, pero yo no sé en cuánto bajó el consumo de carne. Bueno, es nefasto. Son políticas que las van llevando lentamente, pero te llevan al infraconsumo, a que vos no tengas acceso a. Te llenan de porquería, porque mucha gente dice, pero entonces, ¿por qué nos llenan tantos de motos y cosas? Porque le ganan un platal, a basura que nos está llegando, a basura absoluta, que con esa basura también lo que logramos es una mayor contaminación del mundo, porque si vos compras una cosa que te dura una semana, evidentemente hay que volver a hacer ese aparato de vuelta, y ese aparato de vuelta lleva una altísima contaminación, y así vamos. Este sistema que utilizamos hoy es nefasto donde lo mire, pero lo más jodido y brutal que estamos viviendo hoy es llevarnos al infraconsumo y la comida. Ese es el gran tema, ¿verdad? Claro. Eso es lo que se denomina la alimentación en estos momentos, o se reduce o se resume en un denominado comida chatarra, ¿verdad? Que vos encontrás en cualquier lado. Yo estuve en Montevideo ayer, por otros trámites que tenía que hacer, y bueno, y ahí salí casi del Palacio Legislativo, salí casi a las 2 de la tarde y me comí un pancho de cruce, una cosa que, bueno, le comí el pancho porque lo más era una cuestión. Y bueno, y yo veía a la gente comprando también ahí, como poco menos que haciendo cola para comprar un pancho, ¿verdad? Digo, y gente que se veía que iban a laburar, que iban con su mochilita, o venían pata y pata, no se bajaban de grandes coches, de algún coche a comprar un pancho, sino que gente que venía pata y pata, ¿verdad? Y entonces uno que más o menos entiende la cosa se da cuenta de cómo todo esto, es decir, volviendo como a lo que anteriormente, es una forma tan inteligente del gran capital y los que administran estos funcionarios ese capital, de que no nos aplique una forma económica de que no nos demos cuenta dónde está la problemática de todo esto, que los enemigos de nosotros
Claro, el gran capital. El gran tema. El otro día me decía un amigo, che gallego, ¿qué pasa que no nos juntamos, no hacemos alguna movida grande para manifestarse con respecto a todo esto? Entonces le digo, ¿sabés qué pasa? Le digo, que si vos crees que el enemigo es uno y el otro cree que el enemigo es otro, bueno, es dificilísimo. Si nosotros creemos que el enemigo es el desgraciado, que va a la playa del Calabré, que la tenemos acá, 50 metros, y lleva un carro de arena para comer, o corta un árbol para calefaccionarse, bueno, tenemos un problema. Estamos viendo otra cosa. Entonces, eso es lo difícil de lograr, poder entender que el enemigo, el gran enemigo, es otro, que no se habla. Porque, ¿qué pasa? Estamos tan absolutamente matrizados por la televisión que el gran enemigo que tenemos es el pobre. Ellos te meten que el problema es el pobre. ¿Cuál es el camino? Y aparecen los Novik. Ahora escuchaba a Novik, que era informante. Escuchaba a Novik, a Pedrito Bordaberry, a La Calle, a Miere. Hay que acercársele. No, mi hijo, no. El camino va por otro lado, el camino es incluir socialmente. Ya las cárceles privadas están miren países, cuando dicen hay que tomar ejemplo de otros países, sí señor, miren países, tomen el país que nos está gobernando hoy acá, con el capital financiero porque es su brazo armado, que se llama Estados Unidos. Ya están las cárceles privadas. ¿Y qué hacen en las cárceles privadas? Meten presos a los latinos y a los pobres. Ahí no encontramos un rico preso. Hicieron una de las mayores estafas de la historia de Estados Unidos, que fueron las famosas hipotecas subprime, con la famosa venta de propiedades. Una estafa como nunca se vio en Estados Unidos. No hay un preso, pero los latinos y el pueblo están presos. ¿Y qué hacen en esas cárceles privadas? Estos delincuentes que vienen a alinearnos a ellos y que acá gozosamente le dicen, sí, vengan, está todo bien. ¿Qué hacen con esa gente que está presa ahí? La tienen como trabajo, esclavo y en cana. Entonces seguro, Artigas Torres, yo qué sé, tuvo un pequeño desliz y se llevó algo y bueno, su pena son 2 años. No, a déjamelo 8 años porque lo preciso acá adentro para que labure para las multinacionales. Eso están haciendo, hermano, en Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas, bueno, miremos, reflejémonos en esos países, reflejémonos. Bueno, yo creo que todo esto es muy complejo analizarlo en toda su esencia de lo que es el gran capital y la modalidad de administración de este gran capital, donde en el día a día, por lo menos lo que nosotros pensamos en casos de estos, como se dice, bueno, en Estados Unidos, grandes multimillonarios disputándose el liderazgo del presidencial, y todas esas cosas, y cómo los pobres los votan, ¿verdad? Vos le das una explicación, Fernando, de un rigor científico, por decir de alguna forma, porque tiene que tener alguna explicación que el pobre vote el rico, para que lo verdugue, lo siga pisoteando, lo siga hambreando, y puede ser como decir, bueno, ¿y qué es esta ensalada acá? Entonces, también a nosotros nos pasa porque nosotros acá vivimos en un país capitalista, ¿verdad? Con una administración de una forma muy sofisticada en cuanto que no se dan esas cosas tan de la noche a la mañana, sino muy gradualmente que se van perdiendo. Entonces, que no nos damos cuenta nosotros de qué nos está pasando. Entonces, esa es la problemática que nosotros debemos abordar con mucha responsabilidad, donde los medios son extraordinariamente tendenciosos muchas veces por el tema de que no te dan la información, no te dan los números, no te muestran cómo esto, y te muestran como Sergio he visto cuando se plantean esos galardonados que se dan, como las entregas los Martín Fierro, como en la Argentina, que la otra vuelta decían, estaban con el Martín Fierro de oro ese, y decía, se lesionan 4 o 5 periodistas
es decir, con más calificaciones, con más audiciones, y había 4 o 5, y entre ellos estaba la nata, y antes que apareciera todo, decir, y acá está la nata, y que sacaron la nata, porque, bueno, yo no voy a abundar en información. Claro, que hace él. fue la espada que tuvo un Macri, ¿no? Para lograr el objetivo. Seguro. Los medios grandes de comunicación, porque Macri fue el candidato del capital financiero. Porque acá vamos a hacer una aclaración, Artigas. Tenemos que aclarar nosotros esto porque miren que nosotros no estábamos de acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner, no. Contra Macri era preferible un perro. Ese es el tema. Vos ponías a Macri y un perro al lado y un oso al lado y tenías que votar al perro y al oso. Vos no podías votar a Macri. Eso era la cosa más invotable del mundo. Pero ¿cómo lo logran los tipos? Simplemente, claro, mintiendo con una población despolitizada. Yo hablé con gente recontra hiperhumilde y humilde mal, y le creyeron en 2 palabras, pobreza cero. Votaron esa ilusión, y vuelvo a repetirte, esa proyección que hacen las personas, esa motivación aspiracional. Ven al millonario, llega el tipo en un helicóptero, vos, ven bajar a una especie de Dios del cielo, y es triste, pero sigue sucediendo. Eso es lo más notable, claro. Y además, pobreza cero, porque fíjate vos que aquel que vive de un salario, de un ingreso salarial, y que hace ocupado es pasarlo a la línea de pobre, ¿verdad? Porque se va a la indigencia. Se va a la indigencia. No se sabe revolverse a la indigencia. El tipo que estaba comiendo y le daba para comer y nada más, lo mandaste. Y 200, 300.000, como 300.000 trabajadores se estima. ¿Sabes por qué te digo? Porque las cifras dicen, hablan del que estaba en blanco. Trabajador en blanco, que estaba registrado y demás, pero por cada uno en blanco caía no menos de uno en negro. O sea que ya hoy estamos hablando de 300.000 personas. Vos sabés que acá todo muy lindo, viene la DGI, el BPS, todo lo que sea, pero hay gente que no puede pagar eso. La carpetean y nada más. Y te aparece DGI, pumba, por la cabeza, BPS, pumba, por la cabeza. Cuidado a los chicos, porque nunca tocan a los grandes. DGI no puede ir a Monte del Plata y meterse y decirle, ustedes no pagan, muchachos. Bueno, ahí no, ahora con nosotros el tema. Estaba escuchando esta mañana la organización, como es de los vendedores de combustible, ¿verdad? Muy molesto por toda la implantación de la tarjeta en un horario nocturno para evitar la delincuencia, el asalto, como ser, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y eso que es lo que conlleva a un montón de cosas que lo que planteaba, sin ser él un sindicalista, tenía el sindicato de ellos formado de vendedores, que no es lo mismo de trabajador que un vendedor, ¿verdad? Digo, porque son 2 intereses distintos. Y bueno, y entonces planteaba él que con esta modalidad que la tendrían que controlar de otra forma la delincuencia, y a ellos les permitiría como ser comercializar de otra forma, pero que hasta además para los propios trabajadores que tienen casi el 50% de su salario, el 50% es potencializado con la propina. Claro, matas un pueblo, y que son 8.000 trabajadores más o menos que están en ese momento. Pero nosotros lo hemos hablado acá claramente, el gran juego de ello no es ese tema de frenar la delincuencia por ese lado. Lo que ellos quieren es bancarización. Siguen con o sea, cualquier tipo de pretexto para llevarte a la bancarización forzosa. Llegó un hombre acá que se llama de Luis Rivas, la presencia de Luis Rivas. Es un gusto verlo, Luisito Rivas. ¿Cómo andás, Luis? Bien. Medio con frío, pero bueno. Bueno, y todas esas cuestiones se van dando en el marco de una administración de ese gran capital, ¿verdad? Digo, cómo se va manipulando todo eso y cómo, es decir, todas esas medidas que van adoptando. Como primera cosa es lo que mencionamos atado a lo anteriormente,
como ellos piensan que hay que tener una contención de la delincuencia y que es lo que realmente están pensando que es lo que tienen que realmente hacer en estos momentos porque avanza a pasos agigantados. Pero no piensan que eso para nosotros, desde nuestro punto de vista, esos son los efectos, no las causas. Exacto. Que ahí hay que empezar a meterle el diente a todo lo que es el generador de la génesis, ¿verdad? O sea, se llama la hay, génesis del problema. ¿Dónde porque nace? ¿Por qué una nace? familia como ser ahora que están dando casi, va trepando el 9% de la porcentualidad de desocupados, es decir, que estuvo casi en un 5 o un 6. Estás hablando de datos oficiales. Sí, datos oficiales. Y para ser desocupado en Uruguay tenés que hacer un curso. Porque te piden cualquiera, te dicen, usted buscó trabajo la semana pasada, usted ayudó a un kiosco a hacer tal cosa, usted está ocupado. Es terrible, hay que ver, mirá que yo miré más o menos los ítems para ser desocupado en Uruguay y tenés que estudiar. Tenés que estudiar a ver qué podés contestar para que entres dentro de esa categoría de desocupado. Es algo increíble. El seguro de paro se toma también, ¿verdad? Como ocupación. Bueno, un tipo en el seguro de paro no está desocupado. Y bueno, está desocupado. Y como ser, anoche había una reunión clave en cuanto a la cooperativa de transporte urbano, que es muy interesante, que ahí era donde cuántos obreros quedan desocupados por que realmente la actividad de cómo el capital y la desocupación y otras cuestiones que se van dando ahí va en el mercado, se va influyendo, va determinando es el ingreso de esas cooperativas. Y bueno, y esas cooperativas, ¿cómo no le buscan una solución? No se sientan a negociar con ellos, con los trabajadores, para que realmente, no pueda transformarse, en trabajadores que anden deambulando por las calles sin saber para dónde poder agarrar, porque también tenemos que tener en cuenta que nosotros los viejos, hoy en una empresa constructora, generalmente nos toman por la edad, el conocimiento que tenemos, la trayectoria, en la construcción, que a lo que se le llama un oficial finalista, pero el ingreso, a través de los currículos son de 18 a 35. Lo que tenemos ya tener 36 años es como que ya no entra. Todas esas cosas son realmente atentatorias a un montón de cosas, y a esos funcionarios en particular que han trabajado, ponerle 8, 10, 15 años o 20 años en el volante, y hoy se encuentran de la noche a la mañana sin nada, que tienen más de 35 años. ¿A dónde va a parar esa gente? ¿Cómo no hay una voluntad para entrar a negociar, a ver, o a subsidiar? No sé de cómo, porque yo no lo entiendo a eso, pero sí, digo, bueno, o algo que intervenga en el aspecto administrativo como para buscarle una solución por dónde está el escape, o si hay, muchas cosas mal pagas o mal administradas, pero no hay absolutamente ni una voluntad de nada para nada, ¿verdad? Y eso es la forma de cómo se administra este gran capital, en función de que el gran capital no sea, lastimado en nada, que tenga todas, las puertas abiertas para la mayor recaudación y para tener seguramente cuando los vencimientos, las amortizaciones que tenga de la deuda externa sean religiosamente pagados, pero que a ellos no les importa. Es decir, bueno, acá le doy la palabra que más conoce mucho más el tema del cooperativismo y del tema de eso. No sé qué tema querías volver, pero ese es el tema, viste, que ayer estaba planteado como una reunión clave, que se retiró de la negociación. No sé quién se retiró. Se agravó, una cooperativa se retiró. Y se agravó la problemática como para no absorber a todos los trabajadores en las cooperativas de transporte que había. Claro.
Es complicado esa situación. Con nosotros, por ejemplo, esta visión es partidaria. Esta es una visión de un partido que tiene como objetivo final, porque hay un objetivo final. Claro. Nuestra concepción ideológica indica que nosotros estamos convencidos de algo. La solución final es que los trabajadores accedamos a la conducción del país, ¿verdad? Esa es la solución final. Es imposible poder tener una justa distribución de la riqueza sin la participación de los trabajadores. Ahora, nosotros también debemos ser autocríticos cuando nos equivocamos. Claro. Y vos estabas hablando de la cooperativa Rancó, ¿verdad? Ahí va, sí, sí. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en audiciones radiales. Los primeros responsables de la liquidación de Rancó son los propios trabajadores. Porque si no somos autocríticos, nos estaríamos mintiendo nosotros mismos, ¿verdad? Claro, sí, 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 es así. Nosotros no tenemos vasta experiencia, tenemos una experiencia de 15 años, en lo que significa que los trabajadores sean los conductores de una empresa, ¿no? Y con una paradójica que en medio de esta crisis han incorporado un organismo nuevo, digo, que ¿Nosotros? Sí, No, claro, sí, digo, pero queremos hablar un poco más de Rancó. Sí, nosotros no hay otro camino, digo. Las circunstancias son muy diferentes. La Intendencia de Montevideo, con respecto a siempre las digo, cooperativas, verdad que te corte, pero eso es fruto de la administración que llevan ustedes, ¿verdad? Digo, porque si no, no seguro, sería posible. por eso mismo. Le estaría pasando lo mismo que estas cooperativas, ya Claro. poniendo la bandera al remate. Vos fijate, a ti, ya lo hemos dicho, ¿cómo se puede cerrar una cooperativa que tiene 70 ómnibus y supongo que 15, 20 líneas, y no se cierra una cooperativa que tiene una línea y media, porque decimos media la de general porque nos han dado el pie horario y todavía no tenemos ganancia, y ya hace más de 2 años que estamos dentro del general, con una intendencia que hace 15 años nos quiere cerrar. Si vos comparás la Intendencia de Colonia con la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Montevideo, desde que el Frente Amplio es gobierno, estamos hablando de 1994, si no me equivoco, Sí, sí. lo primero que hizo fue salvar a las cooperativas, porque el gobierno del doctor Vázquez salva a las cooperativas. Les da garantías para renovación de flota. La Intendencia de Montevideo le dio a la cooperativa Rancó terreno en comodato, sin pagar, para que ellos instalen sus talleres. La Intendencia de Montevideo subsidia el 100% de los boletos de estudiantes jubilados y las becas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros tenemos el 50% de lo que se paga por subsidio en Montevideo se paga en Colonia, o sea que el 50% de los boletos de estudiantes del Ministerio de Transporte los subsidiamos las empresas en Colonia. En Montevideo cobran el 100%. Y esas cuestiones, si se hubieran dado en la ciudad de Colonia, nosotros no estaríamos atravesando ninguna situación difícil, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pasa por la administración, pasa por el convencimiento que tienen que tener los trabajadores que independientemente de que vos pases a dirigir una empresa, vos no cambiaste de clase social. Los trabajadores de ABCCOP somos conscientes de que no cambiamos la clase social a la que pertenecemos por ser dirigente de una empresa. Seguimos perteneciendo a la misma clase social. Si las aspiraciones nuestras fueran enriquecernos, y ya hace años que estábamos cerrados. Entonces, la responsabilidad primera es de los propios trabajadores y su mala administración, ¿verdad? Vos, si estás convencido de la clase social a la cual pertenecés, sabés que tenés que hacer frente a una crisis. Y vos no podés, para hacer frente a una crisis, continuar teniendo los mismos privilegios que cuando estás en bonanza. Si vos no estás convencido que tenés que poner, si se necesita, el propio jornal para salvar una situación económica difícil, es que no estás comprendiendo lo que está pasando, ¿verdad? Estás inserto en un mercado capitalista y estás compitiendo con empresas capitalistas, ¿no? El caso de Cucha en Montevideo y el caso de la empresa
la blanqueada acá, ¿no? Son activos. No, eso porque si no nos hacemos la autocrítica, y bueno, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, nos estaríamos haciendo trampa solitaria. Ahora, de ahí a dejar 600 tipos en la calle, es otra cosa, ¿verdad? Claro. Es otra cosa. Nosotros creemos que el Estado no puede permitir que 600 trabajadores queden en la calle. Eso me parece que es el tema fundamental. Y yo quería, porque no era el tema. Ustedes saben que la semana pasada se reunió la asamblea de la Organización de Estados Americanos y la mayoría de los países intervinientes denunciaron públicamente la actitud del secretario general. De Almagro. Sí. Un representante de Martinica, ¿no? Es una isla en Centroamérica, denunció la posición de Luis Almagro, diciendo que se embistió como mandatario, que se tomó atribuciones que no le corresponden y que no tiene el derecho ni la facultad de actuar de la forma que actuó, faltándole el respeto a un mandatario, ¿verdad? Y poniendo al resto de los países como que él, en representación del resto, estaba ingiriendo, ¿no? Interfiriendo en las cuestiones internas de un país. Se resolvió por mayoría que se dialogara en Venezuela, ¿no? Que se llegara a una mesa de negociación. El triste papel de Uruguay, junto a Chile y Colombia, que hacen una carta en conjunto solicitando el referéndum revocatorio en Venezuela, ¿no? Esto quiere decir muchas cosas, ¿no? Estando presente Canadá y Estados Unidos, la OEA es un organismo que defiende los intereses de los Estados Unidos, realmente fue creado por los Estados Unidos de Norteamérica, y bueno, afortunadamente los países más pequeños, con dignidad, con mucha dignidad, el caso de Bolivia, Ecuador, ¿no? Estas islas pequeñas, ¿no? Que sus representantes denunciaron la injerencia de los Estados Unidos. Digo, ¿cómo es posible que países más pequeños que el nuestro, con muchas más dificultades que el nuestro, vaya si Bolivia tiene muchas más dificultades que el nuestro, vaya si nuestro país es mucho más rico que Bolivia, ¿verdad? Por diferentes motivos, ni siquiera Bolivia tiene salida al mar. Y cómo su representante en la OEA tuvo la dignidad y la valentía de denunciar la injerencia de los Estados Unidos de Norteamérica frente al propio representante de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cómo un gobierno que se autodenomina de izquierda, eso, ahí esa es lo claro, fundamental. se arrodilla una vez más frente a el imperio norteamericano, ¿verdad? Porque el elaborar un documento junto a Colombia y Chile para que en Venezuela se haga el referéndum revocatorio no es otra cosa que hacerle lo mandado al imperio, ¿verdad? Totalmente. Es muy triste, es muy triste. Y bueno, y perdió Estados Unidos, porque las aspiraciones de intervención se hicieron, porque ellos venían con la posición de México. Sabes que habían hecho una reunión antes de la reunión de la OEA entre los países que quieren la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y apareció México con un documento pasando por encima el planteo de la propia Venezuela, porque es increíble que si el tema era Venezuela, no se permitiera a Venezuela arrancar la reunión. Sin embargo, pretendieron que México, en representación también de los países que quieren la intervención en Venezuela, intentara arrancar con su informe la asamblea de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Le salió todo mal, se dio vuelta la tortilla, los países dignos, ¿no? Representantes de la defensa de la autodeterminación de los pueblos, por mayoría,
echaron por tierra las aspiraciones de los Estados Unidos, Canadá y sus alcahuetes. Y entre los alcahuetes de Estados Unidos y Canadá, vergonzosamente debemos decir que está la República Oriental del Uruguay, ¿verdad? No es casualidad la actitud de Luis Almagro en la OEA, no es de Luis Almagro solo la actitud, evidentemente hay un alineamiento con los gobernantes de nuestro país, ¿verdad? Yo ayer miré en canal venezolano, increíblemente, los periodistas venezolanos, después de la posición de Uruguay, de pedir el referéndum revocatorio, le atribuían al gobierno uruguayo esa actitud y decían, esto pasa en Uruguay porque no está el Pepe. Pobre gente, ¿no? Si hubieran escuchado las declaraciones de Mujica, no estarían diciendo eso. Todavía parece mentira que con lo cercana que está la comunicación, producto de la tecnología, ¿verdad? Claro. Todavía los venezolanos sigan creyendo en Mujica. Me gustaría hacerme un viaje a Venezuela si tuviera plata, agarrar una bocina esa grande, pararme en una plaza de Caracas a decirle a los venezolanos quién es Mujica. Pero no puedo hacerlo. Sí. Yo quería decir esto, yo le agradezco el espacio, me tengo que ir a trabajar, no hay problema, y ya son 1:20. Naturalmente me pareció importante. Para nosotros es importantísimo ese aporte, porque lo que nosotros buscamos a dar opiniones sobre el análisis que hacemos de una realidad en que vivimos y convivimos, y que también estas cuestiones de ideas, de cómo ver la realidad que administra esta gente, cómo es posible administrarla de otra forma para nosotros buscar de vivir los pobres cada día mejor, ¿verdad? Digo, porque ahora se nos viene todo este invierno, toda esta solada de helada, ¿y de qué vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacer? Y después muchos están explicando toda esta situación de la delincuencia, por nosotros la fundamentamos porque no estamos de acuerdo con eso. Lo que sí estamos de acuerdo es buscarle una solución para que esa gente que está realmente desesperada por tener un mango para poder comer, para poder comprar un palo de leña, para poderse dar calor en la noche, porque es terrible no tener para pagar los servicios elementales como luz, como agua, y no tener para poder prender un fueguito ahí, que el que más y el que menos se hace una estufita. Es una desesperación que yo la entiendo, porque realmente acá el compañero Luis no nos deja mentir de lo que nosotros decimos sobre cuando fue la conformación que él organizó, la olla popular, se llamaba la UTD, Unión de Trabajadores Desocupados, y bueno, fue la forma de poder salir a contener un poco la hambruna. Entonces, todo esto es cuestión y responsabilidad de cómo nosotros vamos entendiendo la administración política, que guste o no nos guste, eso es lo que nos impone, porque la cuestión económica es una dictadura también para nosotros, porque acá vos sabés cuánto tenés que pagar de luz, cuánto tenés que pagar de agua, cuánto tenés que pagar el pan, y eso es una cuestión que te lo ponen ahí, y bueno, vos, y si guste o no te guste, o tenés, y eso para mí es una el servicio es básico, y los servicios básicos nuestros, luz, agua, ya gas también, porque es básico, ¿verdad? E incluso hasta el combustible es básico, pero tristemente pagamos valores altísimos, ¿verdad? Somos los países más caros que existen. Entonces todas esas cosas te llevan evidentemente a un mal vivir, y cada día la cosa se hace la cosa más jodida, ¿verdad? No sé, Arturo, si tenía otro tema, porque yo quería hablar de algo acá. Sí, yo también tenía el tema. Dale. No, era simplemente un reseño de que murió, para mí en lo personal, un admirador deportista de todos los tiempos, Muhammad Ali, que explicaba por qué se había puesto Muhammad Ali, y que acá no se dio una sola noticia de lo que fue, porque fue un señor en el ring y un señor en lo social también, ¿verdad? Porque debemos recordar que fue un luchador sin
desmerecer el papel que jugaron otros ahí también, otros negros, y él, por su raza, por su color, por su concesión de clase, es decir, como hasta le sacaron el título a él cuando se negó a ir a combatir a Vietnam, claro, contra los comunistas. claro. Bueno, todo eso... Que él dijo, recuerdo incluso estas palabras de él en ese momento, fue un símbolo, ¿verdad? Para todo aquello que tenemos algún año, Mohamed Ali fue un símbolo, que se llamó Cassius Clay. Su nombre real era Cassius Marcellus Clay. Nosotros lo conocimos como Cassius Clay. Después, como él se hace al Islam, entonces dice a la religión islámica, entonces ahí pasa a ser Mohamed Ali. Quedó todo como la historia. Pero por sobre su capacidad boxística y todo lo que fue aparte fue un showman del ring, un showman, un personaje, un negro muy querible en su forma, muy espectacular. Tenemos que recalcar eso por sobre todo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un hombre que terminó preso porque desertó. Él le dice al ejército, no, yo no voy a ir a matar inocentes porque ustedes quieren. El hombre desertó, le sacaron el título y lo metieron en cana. Ali estuvo preso. Por eso es digno de recordarlo, ¿verdad? No, y siempre lo hacía, digamos, resaltaba esa lucha en cada combate que tenía, por eso fue tan, digamos, idolatrado a nivel del mundo, pero tanto como boxeador, como por sus luchas sociales y reivindicaciones a una raza que hoy por hoy también se la golpea, pero en esos momentos eran esclavos. Una crueldad. Una crueldad, el Ku Klux Klan, recuerdo que el apogeo del Ku Klux Klan, bueno, en todos esos momentos que le costó la vida también a un gran luchador que se llamó Martin Luther King, ¿verdad? Otro negro que logró cosas para la raza negra y resulta que también en Estados Unidos, y por eso si querés quiero hacer un comentario y intervenir. No, era eso simplemente pero recordar. En esto también metete porque quiero otra de aquella zona. Que un amigo me pidió, dice, hacete algún microanálisis, porque el loco le gusta escuchar, nosotros somos recontra sencillos, somos como la tabla del 1 acá, 1 más 1, o 1 por 1 es lo mismo, 1 por 1, 1 más 1, 2, somos re sencillos en todos los órdenes. Entonces, la cosa es clara. Entonces me decía, dice, ¿qué opinábamos nosotros acá con el tema de Donald Trump? Entonces, mínimamente decirle, el establishment, Donald Trump, que aspira a ser presidente norteamericano, un hombre de muchísimo dinero, un hombre que demostró una altísima xenofobia, pero no tanto racial, Yo entiendo que la xenofobia de Donald Trump es menor. Él lo que no quiere los pobres. Él es un hombre que él dice que va a levantar una muralla entre México y Estados Unidos, la van a pagar los mexicanos y todo. Pero el análisis que uno quería hacer es el siguiente. Donald Trump, para mí se les escapó la tortuga acá. A Donald Trump lo ponen para que Hillary Clinton tenga un contrincante fácil de ganar. El establishment, o sea, el poder que hoy, el establishment no tiene, si bien hay personas detrás, pero tiene un nombre, tiene con 3 palabras, capital financiero internacional. Ese es el establishment, porque en definitiva el que manda es el dinero. El capital financiero internacional quiere a Hillary Clinton para seguir invadiendo países, masacrando gente en nombre de la democracia. Quieren a Hillary Clinton. Hillary Clinton compitió en su partido con Bernie Sanders, un demócrata. Se ve que era un buen hombre este Bernie Sanders, pero todo el dinero y todo el poder de los medios está puesto en Hillary Clinton. Y aparece este hombre, Donald Trump, que es un caso especial, y se la tomó en serio Donald Trump. Y resulta que empezó a gustarle a sectores estadounidenses que están sumergidos. Porque el hombre empezó a hablar también en contra del capital financiero internacional. Entonces, se les escapó la tortuga con Donald Trump. Entonces, este amigo me decía, ¿pero qué opinas de esto? Y yo le digo, entre Donald Trump y Hillary Clinton, no creo que exista gran diferencia a nivel de ideología con respecto de lo
xenófobo y con respecto de la pobreza. Les debe dar lo mismo a Hillary Clinton, tanto a Donald Trump, que desaparezcan todos los pobres, le da exactamente lo mismo. El tema de Donald Trump es que se la tomó en serio, logró llegar a sectores que no pensaron jamás que iba a llegar, y le está compitiendo a Hillary Clinton. Pero yo lo que les digo, y creo que coincidimos muchos, porque lo he escuchado incluso de otros amigos que hemos compartido y demás, es que Estados Unidos tiene una alta tradición en solucionar esto muy fácilmente. Estados Unidos, al tipo que se le desalinee, llámesele, yo qué sé, Abraham Lincoln, llámesele John Fisher Kennedy, ahora no me acuerdo, bueno, John Fisher y el hermano Robert, bueno, lo arreglaron facilísimo esto. John Fisher Kennedy se puso contrario a la Reserva Federal, que es un banco privado que le emite el dinero a Estados Unidos y que ni más ni menos que el dinero que más se maneja a nivel del mundo para todo tipo de transacción, que es el dólar, y se puso en contra de la Reserva Federal, y todos sabemos el episodio aquel de Lee Harvey Oswald, que lo sindican como el que lo mató y resulta que le metieron bala por todas partes. Ahí hubo una balacera, y hablan de que un solo tirador, con un arma de aquellos años, un arma de cerrojo, para quienes han tirado, saben que un arma de cerrojo, no tirás un tiro tras de otro, tenés todo un proceso de un disparo, volver a recargar, o sea, demorás en tirar, y resulta que sindicaron a Lee Harvey Oswald. Ellos tienen una altísima tradición en matar gente. Y en este caso, que parece tal vez algo de repente que uno puede decir, vas a vaticinar algo tan drástico. Y miren, donde en Estados Unidos se salgan de los carriles, no les quepa duda que si llega Donald Trump mañana y realmente se enfrenta al capital financiero, porque el capital financiero en definitiva es el que nos está llevando a ¿qué? Al hambre en el mundo, a la extrema pobreza, la extrema riqueza, la desigualdad social, el tráfico de armas, el tráfico de droga, o sea, todo lo bueno que tenemos en este mundo se lo debemos al capital financiero internacional. Enmascarado, por supuesto, porque aparece el Banco Mundial y dice, voy a hacer el favor, el Banco Interamericano de Desarrollo dice, voy a hacer grandes favores, y son todos macanudos, y aparecen las ONG bancadas por ellos, estas organizaciones no gubernamentales que detrás de la gran mayoría son todas mafias. Y bueno, todo eso que los tipos se enmascaran, cuidado con Donald Trump, porque se tomó las cosas en serio y se les escapó el poder. Y si yo creo que si llega, y espero equivocarme en esto, para mí es candidato que le vuela en la cabeza un tiro. ¿Querés decir algo de esto? No, digo, esto es una cuestión que es un poco de más alto nivel, digamos, la preocupación de lo que pueda ocurrir o ocasionar todo uno y otro, que como vos bien lo decías, no tienen diferencia entre ellos, no. Es la forma de manejar todo lo que es el aparato imperialista, y en función de eso van a actuar porque están los grandes capitales, los grandes empresarios propiamente dicho en Estados Unidos instalados, que dice, bueno, no te desalinees de acá porque la cosa no es así, vos no estás para esas cosas, acá vos tenés que estar para administrar nuestros capitales, no para administrar lo que una concesión ideológica que te parezca a vos, lo que luego de una intervención, un saqueo que hagamos nosotros, nos critique, no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es el estándar de vida de nuestro pueblo para que no haya estallidos sociales, pero al mismo tiempo, es decir, que los enriquezca más a esos grandes empresarios, que los administre para sus políticas de grandes acumulaciones de capitales. Entonces, ahí están las funciones de ellos. Y bueno, entonces... Y Donald Trump, te digo, tuvo algo que no esperaron jamás, el apoyo, ahora no me acuerdo los nombres, pero de grandes gremios a nivel estadounidense. Entonces ahí los tipos dijeron, la perinola, se nos escapó, porque Donald Trump, por su figura, por su forma y demás, dijeron, es un trámite para Hillary Clinton, es un trámite. Esta muchacha lo pasa por arriba, con todo el establishment, con todo el poder económico, con todo a favor de ella, pero el hombre resulta que le está dando pelea. Y realmente son cosas muy interesantes. Si vos me decís yo que a quién me gustaría que ganara en Estados Unidos, Bernie Sanders.
Es un hombre totalmente... Incluso Bernie Sanders, te comento algo muy interesante, tuvo una parte de su vida política con Martin Luther King. Para que tengas una idea quién es Bernie Sanders, un humanista, un hombre que realmente ojalá llegara a un tipo de eso, que también, no dudo que sería candidato en Estados Unidos que le vuele en la cabeza un tiro. Claro. Pero, bueno, es lo que hay, dijo, es lo que hay. Es así. Andá cerrando, Artiguín, que no estamos ya. Bueno, naturalmente que analizar esta vida que vivimos sobre la faz de esta tierra con esta instalación de la administración del gran capital es cada vez más compleja y más compleja se torna en tornarlo darnos cuenta qué papel jugamos nosotros en medio de todo esto, ¿verdad? Y cómo tenemos que tratar de darnos cuenta, tratar de tener algún minutito en el día o en el correr de la semana para ir reflexionando sobre esta gran problemática que cada día se está problematizando más, digo, en tanto y en cuanto que no solamente el clima de la naturaleza como los extremados fríos, las extremadas calores, las extremadas tormentas o cosas que se van generando por ese recalentamiento, sino también el tema del bolsillo, que cada día se nos hace más difícil para poder sobrevivir, y no es decir sobrevivir, sino vivir dignamente. Bueno, será hasta la próxima audición, espero que entiendan y que les guste. Así que será hasta la próxima audición.